Buenas, bienvenidos a Lo Bruto. Yo soy Alfonso y hoy os voy a hablar de un juego de mesa. Resulta que os comenté que me han regalado The White Castle. Y The White Castle era un juego que yo tenía muchas ganas de jugar. Ahora mismo solo hemos jugado 2 partidas. Yo con mi primo que me lo regaló y yo con mi pareja y mi primo. Mi primo y yo, mi pareja, mi primo y yo. Em, el juego da todo lo que promete, básicamente. Es un juego bastante interesante de colocación de trabajadores. Tenemos 6 trabajadores de cada tipo, hay 3 tipos. Están los cortesanos, están los samuráis y están los campesinos. Y tenemos que ir colocándolo en un tablero común que hay para todo el mundo, donde se realizan las acciones, o mejor dicho, sí, solo ahí. ¿Cómo se colocan? Pues con los dados. No son directamente los trabajadores lo que colocamos en los tableros, sino tenemos primero que elegir unos dados que están en unos puentes. Hay 5 dados de cada color, hay 3 colores y dependiendo del color y del número del dado, pues obtendremos unas acciones u otras. Las acciones se podrán hacer de forma aleatoria en cada partida porque depende del dado y de la carta que salga. Podremos hacer unas acciones u otras o un combo de acciones con los distintos dados. Me estoy explicando fatal, pero tengo muchísimo sueño. Disculparme. Y bueno, la cosa es, cogemos un dado de un color que nos interese, lo colocamos en un sitio donde podamos colocar ese dado. Cualquier dado realmente. Si el número que hay en el tablero donde lo vamos a colocar es más pequeño que el número del dado, obtenemos dinero. Si es más grande, tenemos que pagar la diferencia en dinero. Siempre o nos dan o nos quitan la diferencia en moneda. También tenemos sello del damio, que los sellos del damio pueden 2 ser un recurso o 1 ser una moneda. Y bueno, vamos con ello consiguiendo a realizar las acciones, que hay pues de distintos tipos, desde la más sencilla, que sería ir al pozo, donde se obtiene un sello del damio y normalmente 2 recursos, a pues llevar un trabajador a los campos, un campesino a los campos, llevar lo he dicho antes, ahora no se me ha olvidado, pero bueno, un samurái a los campos de entrenamiento y el otro tipo de jugador, o sea, de muñecos, que se me ha olvidado, lo he dicho antes, los cortesanos, creo que he dicho antes, llevarlos a lo que es el Castillo Blanco. Vamos a empezar por los campesinos, que creo que es lo más sencillo. Hay 6 campos de cosecha, digámoslo así. Para poder entrar en un campo tienes que pagar recursos. En concreto para los campesinos tienen que ser recursos de arroz. Y entonces colocas el trabajador en la carta que te interese. Dependiendo de la carta tiene pues unos requisitos desde 1, 2, 3 de comida si están a la izquierda del río, o a la derecha del río ya cuestan 3, 4, 5, 7 me parece de comida, creo que también había algunos. Pero la diferencia es que las acciones de la izquierda son más sencillitas, más básicas, y te dan menos puntos al final de la partida de esos campos si tienen campesinos.
y a la derecha del todo, o sea, las de la derecha te dan mucho más puntos y las acciones son un poco más fuertes, son más buenas. Una cosa que no he dicho es que al coger un dado se coge de los pies de los puentes que atraviesan este río donde están también los campos de cultivo. Si se coge un dado de la zona, o sea, los dados en los puentes están ordenados de mayor a menor, de izquierda a derecha. Si se coge un dado alto, de número alto, se obtiene ese dado y se usa. Pero en cambio, si se obtiene un dado pequeño, pues se realiza también una acción extra, que ahora luego os comentaré. Para los guerreros tenemos que, para llevar a los samuráis a los campos de entrenamiento, hay 3 campos de entrenamiento que nos dan 3 tipos de beneficios, o sea, 3 beneficios distintos. El campo de entrenamiento más pequeño, el que necesita menos hierro para ir, nos da una acción y una serie de puntos al final de la partida, que dependen de los cortesanos que tengamos en el castillo. Todos los samuráis realmente dependen de los cortesanos que tengamos en el castillo, pero este pues nos da creo que un punto por cada samurái y por cada cortesano que tengamos en el castillo. En el caso de los ¿cómo se llama? Del intermedio, te da unos pocos puntos más y te da otro tipo de acción. Creo que el primer ¿cómo se dice? El primer campo de entrenamiento te da recursos, el segundo te da o sea, te da una acción, y el tercero, que es el más costoso, que creo recordar que costaba 5 de hierro, te da una acción y un recurso, un tipo de recurso y una acción. Creo recordar, que ya os digo, solo llevo 2 partidas. Y luego están los cortesanos. Los cortesanos empiezan entrando por la puerta del castillo. Los colocas ahí, para colocarlo necesitas pagar 2 monedas. Y luego puedes también decidir si los subes al castillo o no. En el castillo pues hay 3 plantas. Está la primera planta, que hay acciones básicas. La segunda planta, que te da acciones un poco más potentes. Y la tercera planta, que te da ya unas acciones súper potentes, además de ya puntuarte muchísimo más. La primera planta te da un punto en la puerta te da un punto por cada cortesano que tengas ahí colocado, si no recuerdo mal. La primera planta te da 3 puntos, la segunda eran 5 me parece, o 6, y luego la tercera te da 12 puntos me parece que era, algo así. No recuerdo bien, pero bueno, por cada cortesano que tengas en una de esas habitaciones de cada planta. Entonces, los cortesanos, cuando los colocas, lo que haces es robar las cartas y te las llevas a tu tablero personal. Y cambias entonces puedes fastidiar la acción de un contrincante, porque le estás cambiando todas las acciones que podía hacer con los dados. La planificación que se podía haber hecho con unos dados para hacer un combo de acciones y demás, se la puedes cambiar, o incluso se la puedes mejorar, porque a lo mejor coges una carta y sale algo mucho mejor de lo que había al principio. Esas cartas te las llevas a tu sitio, ¿no? A ver, ya estoy llegando aquí al trabajo, está todo el mundo con el tráfico y demás. Te lo llevas a tu tablero. Entonces, eso, los cortesanos van subiendo, y para subir necesitas pagar perlas. Con las perlas o decides gastar solo 2 perlas y subir a una planta, o gastar 5 perlas y
que me queda muy en mitad. Y se me va a cerrar la puerta. Ahí. A ver. Y gastar 5 y subir 2 directamente. Y más o menos ahí está todo ya dicho en cuanto a los cortesanos, los distintos personajes, las distintas personas. Cada vez que colocas un trabajador, desbloqueas más recursos para, o sea, en tu tablero de una de las líneas donde estaban los trabajadores. Los campesinos creo que te daban perlas, van desbloqueando perlas, creo recordar, o eran los campesinos el hierro. Perdona que se está cerrando ahora mismo la puerta. Y que justo, como dije ayer, aparco al lado de la puerta. Listo. Los campesinos dan hierro, si no recuerdo mal. Los de que se necesita para los samuráis. Los samuráis desbloquean las perlas. Y las perlas. Siempre se me olvida. Oye. Estos otros terceros monigotes desbloquean el arroz. Entonces tienes que ir colocando un poco de todo para ir consiguiendo más recursos. Recursos para el resto de tipos de... Lo diré. De tipos de trabajadores. Entonces, ¿qué más? Los dados, o sea, en nuestro tablero personal, nuestro tablero personal vamos a ir contando los recursos y también podemos colocar ciertos dados. Depende del dado, del color del dado y la potencia, siempre tiene que ser potencia de 6, podremos obtener todos los recursos de un tipo de trabajador, que por eso lo estaba explicando yo ahora. Y además obtendremos acciones que tengamos de las cartas que hemos cogido con los trabajadores. ¿Cómo estoy? Sí, con los cortesanos, eso, los cortesanos. Y los cortesanos son los que dan el arroz en nuestro tablero. Y entonces, bueno, realizaremos esas acciones también. No solo obtendremos todos los recursos, sino también obtendremos acciones con un S6. Así. Otro tipo de acciones que hay, aparte de irte pues, a tu propio tablero, son también pues obtener damio, irte a aumentar la secuencia, esa es la secuencia, la posición en las garzas, que las garzas también te dan puntos al final de la partida, y además obtienes el orden de la ronda de partida también va según el número o la posición de las garzas. Hay variaciones interesantes por ahí, que ahora mismo no recuerdo todas, la verdad. También vamos a tener puntos de final de partida, lo del pozo ya lo he dicho, y poco más, creo recordar. Seguro que algo se me olvida, pero bueno, imaginaos que es un juego que entra en una cajita muy pequeña, pero que tiene muchísimas cosas. Hay una expansión que añade otro track más de dados y más acciones y demás. Y sí que... bueno, me ha faltado que en nuestro tablero personal tenemos ciertas cartas desde el principio de la partida que nos dan también recursos, que es lo de la linterna, que no he explicado cuando se cogían los dados pequeños. Que también esa acción se puede obtener cuando llegas a la parte más arriba del castillo donde está el damio. Que ahí obtienes siempre la linterna y otras cosas más. Y la linterna que desbloquea, pues te desbloquea recursos y puntos y demás que te dan las cartas por la parte trasera. Las cartas, cuando las cogemos, las ponemos por su anverso y ahí tienen unas ciertas acciones. Y en su reverso tiene unos recursos que nos da. ¿Qué más?
Y eso, cuando hacemos la linterna, pues obtenemos todos los recursos que nos dan los reversos de las cartas. Lo que sí que mejoraría del juego, que podrían haber ligeramente mejorado cambiando de posición unas cosas en nuestro tablero personal, es que cuando tenemos 0 recursos, estuviesen más apartados en la ficha de los recursos. En el caso, o sea, en este caso, digamos que solo hay un track y todo junto desde el 0 hasta el 7. Entonces, bueno, cuando ves contar a la gente, dice, no, pero si te estás contando 6, no, que vas por 5 porque, claro, está el 0 también, ¿no? Y quizás gráficamente, habiendo movido los sellos de los damios que están arriba, justo de los recursos, haberlo movido hacia la derecha de nuestro tablero, habrían podido subir esos recursos y haber separado ligeramente el troquel del 0 con respecto al resto de contadores. Eso a lo mejor aumentaría mucho los costes de producción, pero habría sido una mejora muy buena para, para, para el tablero del jugador. Y así en general el único fallo que le veo a este juego en cuanto a producción. Y, y nada, eso, un juego bastante interesante que hay que darle bastante pensada, haciendo combinaciones de acciones, al final te vas intentando que combine esta acción con esta otra y esta tal también. Una cosa que se me olvidaba también, por ejemplo, es que cuando termina una ronda, ahí se juegan 3 rondas solo, cuando termina una ronda, en la primera y la segunda ronda, cuando terminan estas, se juegan de nuevo las acciones de los campesinos, de la parte donde haya un dado. Entonces, si tú tienes 2 campesinos, uno en la parte de la derecha y otro en la parte de la izquierda de un puente, del puente rojo, que aún queda un dado, pues tú eliges cuál de las 2 acciones te quieres hacer. Y si no recuerdo mal, era así, creo. Así que está eso, también tienes que colocarlo, tienes que tener en cuenta muchísimas cosas, pero además, pero a su vez, está tan bien hecho y tan simple que es que da gusto jugar, la verdad me gustó mucho y estuve muy dentro de la partida, así que cometí incluso algún que otro error, creo recordar, sobre todo en la primera partida, en la segunda no tanto, pero la verdad es que me gustó mucho el juego, le tenía muchas ganas y, y me gustó muchísimo. Y bueno, os voy a dejar ya por aquí hoy, espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el próximo. Adiós.